episodio número 2701. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya el cierre con broche de oro de esta poderosa lección, la lección número 3, El Señor reina, con el texto a memorizar de Salmos capítulo 93 y el versículo 1. El Señor reina, se vistió de majestad. El Señor se vistió, se ciñó de fortaleza. Afirmó el mundo y no se moverá. Salmos capítulo 93 y el versículo 1. Durante toda esta semana hemos estado disfrutando de una lección maravillosa, y no solo eso, sino que en este día pretendemos, con la ayuda del Señor, ver un repaso general de todo lo que hemos estudiado durante esta semana, además de repasar algunos conceptos que estuvimos escuchando de los comentarios teológicos del doctor y pastor Franklin Martí a lo largo de toda esta semana. Es una gran bendición el poder seguir expandiendo estos conceptos por la gracia de Dios, y en este caso también al final del programa estaremos compartiendo las vías de contacto de Radio Oasis de Esperanza y cómo puede también sintonizar nuestra emisora. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el que pueda iluminar nuestra mente y que a la vez eso ayude y colabore para que nuestra familia y todo el que nos rodea pueda ser altamente bendecido. También pedimos, oh Dios, que tú seas con nosotros para que podamos vivir esto que hemos de estudiar y que tú nos ayudes también, oh Dios, para poder compartirlo con otros. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como en cada cierre, se hace la mención de algún capítulo, de alguna recomendación. En este caso, se nos invita a leer el Salmo capítulo 86, versículos 5 y 15. Eso lo podemos hacer de inmediato. Y también la recomendación que le mencionaba se encuentra dentro del capítulo 1 del libro El Camino a Cristo, titulado Amor Supremo. El Camino a Cristo, capítulo 1, Amor Supremo, es la recomendación de esta semana. Pero también esta autora no desaprovecha el tiempo y hace de inmediato una pregunta para, luego de leer el Salmo, ¿de qué manera la verdad de que Dios es amor nos ayuda a comprender mejor las diversas descripciones de Dios y sus obras en los Salmos? Pues veamos lo que dice el Salmo capítulo 86, los versículos 5 y 15. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Mas tú, Señor Dios, misericordioso y clemente, lento para la ira, y grande en misericordia y verdad. Esto es lo que dice Salmo capítulo 86, los versículos 5 y 15. Entonces, respondamos a la pregunta, ¿de qué manera la verdad de que Dios es amor nos ayuda a comprender mejor las diversas descripciones de Dios y sus obras en Salmos? Esto de verdad que nos ayuda a entender que Dios es bueno porque para siempre su misericordia. Hay que ser infinitamente bueno como es Dios para poder lograr armonizar ambas cosas, porque estamos hablando de que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de ira. Y cómo ambas cosas, que no tolera el pecado, pero que a la vez ama el pecador, solamente un Dios como el que tenemos
puede lograr ese balance perfecto sin caer en ninguno de los polos que muchas veces la gente cae, o sea, o quizás tú, yo, aquel, quién sabe, todos en algún momento a veces como que no logramos ese balance. A veces en las cosas más sencillas, pero también en las cosas más avanzadas. O sea, esto solamente es una idea para que veamos que realmente la verdad de que Dios es amor es sumamente maravillosa y está presente en todos los salmos, además de otras descripciones que se dan de Dios, como lo que le mencioné, que es lento para la ira, que es perdonador, que es grande en misericordia y en verdad. El estudio de esta semana se centra en algunas descripciones claves de Dios y sus actividades que establecen el mundo y lo hacen firme y seguro. Los salmistas apelan a que Dios es creador, rey, juez, salvador del pacto y legislador. Las funciones que Dios desempeña en el mundo se reflejan también en otros nombres y títulos de Dios, como por ejemplo el Salmo 23:1, bien conocido por todos, dice, Jehová es mi pastor, así que se identifica como pastor, como roca de salvación, tal y como lo dice el Salmo 95:1, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Y también se describe como Padre, tal y como lo dice el Salmo 68:5, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. O sea, de verdad que es maravilloso ver no solamente las funciones, sino los títulos para realizar dichas funciones. Acerca de Dios, claro está. En el mundo podemos estar seguros y a salvo, incluso en medio de la agitación del gran conflicto, porque Dios es soberano y fiel en todo lo que hace y dice. Aunque estos temas teológicos no son para nada exhaustivos, son indicativos de las diversas formas en que Dios se revela en los salmos. Y yo digo, wow, si esto de verdad no es exhaustivo ni teológico, o sea, si estos temas teológicos, mejor dicho, no son para nada exhaustivos, imagínense si lo fuera, porque yo sé que estamos aprendiendo un montón en relación a esto de los salmos y a lo del carácter de Dios, básicamente, además de lo que se ha mencionado esta semana de que el Señor reina. Mientras seguimos estudiando salmos, es importante recordar que debemos leerlos a la luz del carácter de amor y gracia de Dios y de su plan para salvar y restaurar el mundo. A propósito de la cita que mencionamos de estudiar esta semana, estamos hablando del camino a Cristo. Dentro del capítulo 1 hay una cita que se recoge, la cual menciona lo siguiente: cuanto más estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz, más vemos la misericordia, la ternura y el perdón unidos a la equidad y la justicia, y más claramente discernimos las innumerables pruebas de un amor que es infinito y de una tierna piedad mucho mayor que la anhelante compasión de una madre por su hijo descarriado. Del libro El Camino a Cristo, dentro del capítulo 1, Amor Supremo. Qué cita más maravillosa. Cómo nos muestra que realmente, mientras más tú estudias el tema de la cruz, lo que Cristo hizo por ti, su ternura, su perdón, su misericordia, lo que Dios demuestra vez tras vez, cómo Él tanto busca a Adán cuando éste cae, cómo Él se mantiene buscando a su pueblo, cómo llama a Abraham, cómo mantiene un linaje escogido. O sea,
ese amor anhelante, esa piedad mucho mayor que la de una madre por su hijo descarriado, es la que vemos en Dios. Y en Salmos incluso, cuando el pueblo se enfrenta al juicio de Dios por su rebelión, sigue invocando a Dios porque sabe que la ira de Dios es solo por un tiempo, pero su misericordia es eterna, tal y como lo establece el Salmo capítulo 103 y el versículo 8. Salmo 103, 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ahí está la evidencia bíblica de que Dios realmente tiene su misericordia para siempre, mientras que su ira es simplemente mientras se ejecuta. Se hacen las preguntas finales para que luego pasemos al breve repaso de toda la semana. La primera pregunta: ¿por qué es crucial comprender la realidad y la prevalencia del gran conflicto para entender mejor que a pesar del gobierno y la soberanía definitivos de Dios, sigue habiendo mucha confusión y sufrimiento en nuestro mundo? ¿Por qué la temática del gran conflicto nos es tan útil? El hecho de saber, de comprender la realidad, la prevalencia del gran conflicto, es crucial para nosotros poder entender que realmente el enemigo está ahí. Aunque Dios es soberano, pero obviamente el enemigo hace su daño y muchas veces Dios lo que hace es que limita al enemigo, que limita el daño que nos hace porque estamos en medio de un gran conflicto. Y obviamente como somos cartas leídas al mundo, debemos de dar testimonio vivo de realmente la fe que profesamos. La segunda pregunta: la creencia en Dios como creador, ¿cómo debería conformar nuestro autoconocimiento y nuestra relación con el resto de la creación? ¿Qué ocurre cuando el pueblo se aparta de esta verdad? Lo primero es que la creencia en Dios como creador, de todas las creencias, yo diría es una de las creencias fundamentales, porque responde a las preguntas: ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? ¿Por qué soy? ¿Para qué soy? O sea, tiene como propósito darte identidad, que es el problema que tienen todas aquellas personas que creen en la evolución o que creen que vinimos a este mundo por casualidad, por causa fortuita. O sea, eso realmente te deja en el vacío. Pero qué bueno es saber que con relación a cómo venimos, cómo llegamos a ser, es sumamente maravilloso saber que tenemos un creador, que es nuestro Padre amante, que es el que nos mantiene, el que está pendiente de nosotros. Y cuando el pueblo de Dios se aparta de esa verdad y sigue los ídolos, sucede lo que dice el Salmo 106, del 35 al 42, que las personas, por ejemplo, los hijos de Dios o el pueblo de Dios, cuando se apartó, sacrificaron a sus hijos y sus hijas a los demonios, que la tierra en la que habitaban fue contaminada con sangre por seguir los ídolos de Canaán. O sea, el seguir al enemigo lo único que te trae es desgracia. Y de paso, sus enemigos lo oprimieron y fueron quebrantados, dice el versículo 42. O sea, cuando el pueblo de Dios se aparta de la verdad de la creación, de la verdad de Dios, lo único que le espera es la tragedia, la triste realidad de que no tiene sentido la vida. Y es verdad, sin Cristo la vida no tiene sentido. Por lo tanto, démosle sentido a nuestra vida teniendo a Dios como nuestro creador. Siguiente pregunta: ¿qué tenían de malo los ídolos de las naciones de tiempos bíblicos y los ídolos modernos? ¿Por qué son igual de peligrosos para nuestro caminar con el Señor? Bueno, los ídolos antiguos, según el Salmo 115, del 4 al 8, tienen mano,
mas no palpan, tienen ojos, mas no ven, boca y no hablan, y así sucesivamente. Y al final dice, semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. O sea, los ídolos antiguos son productos de la creación humana. Los ídolos modernos, de la misma manera. Y finalmente es el enemigo que lo hace, no es el ser humano. El ser humano lo hace, pero obviamente es el enemigo que está detrás de todo eso. Por eso el ser humano simplemente es un títere creando falsas deidades, falsos dioses, pero al final todo eso perece. Igual que los dioses modernos que crea Hollywood o que crea cualquier, digamos, sistema moderno. Muchas veces la gente sigue a cantantes o a ídolos modernos, incluso podría ser hasta un vehículo. Todo eso se va a quedar en esta tierra. Los ídolos se van a quedar y los que también lo sigan. Entonces, qué bueno es saber que necesitamos caminar con el Señor, apartarnos de la idolatría, tanto la antigua como la moderna. Y la última pregunta para luego pasar al repaso. ¿Cómo debe vivir el pueblo de Dios sabiendo que el juicio de Dios comienza con su pueblo? ¿Cómo juzga Dios a su pueblo y con qué fin? Bueno, el hecho de saber que Dios está comenzando el juicio con su pueblo te lleva a creer que hay que tener mucho cuidado. Este mundo sabemos que está a la deriva, pero Dios finalmente traerá toda obra a juicio, incluyendo toda obra encubierta. Por lo tanto, debemos tener cuidado cómo nos expresamos, cómo nos movemos, cómo hacemos las cosas, porque Dios está pendiente de todo eso y sabemos que el juicio para el pueblo de Dios es positivo, es para traer finalmente la salvación a su pueblo, porque el que hoy es tu abogado, mañana será tu juez. Qué bueno es saber que ya tenemos a Cristo como nuestro abogado, el cual será el juez. Ahora, si todavía no lo tienes, Dios te da una nueva oportunidad. Ahora sí, pasemos al repaso de lo que estuvimos viendo durante la semana. El sábado domingo estuvimos viendo la parte de El Señor nos hizo y cómo este Salmo capítulo 8, que es uno de mis favoritos, cuando dice en el versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Cuando nosotros vemos la realidad de la grandeza de Dios, del universo, de los mundos, estamos hablando de algo infinito. Y cómo ese Dios infinito se hizo ser humano, y siendo ser humano, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Realmente no tenemos cómo agradecerle, cómo honrar, glorificar al Dios que nos hizo. Luego entonces, en la parte del lunes, estuvimos viendo el Señor reina. Y este asunto de lo que dice el Salmo 97, que la característica de su reinado es de justicia y juicio. Lo que es el cimiento de su trono. Lo que caracteriza el reinado de Dios es que Él es soberano, que Él es el Dios de la salvación, de la creación, del juicio. O sea, es un Dios recto, pero a la vez amoroso. Y todo eso fue simplemente el comienzo de lo que luego estuvimos viendo en más desarrollo y más específicamente en los comentarios del doctor y pastor Franklin Martí. Se estuvo viendo un solo tema en específico. Tanto en la parte 1, 2 y 3 se estuvo hablando de la soberanía de Dios y cómo, a pesar de que este mundo va a la deriva, que obviamente hay mucha confusión, hay turbulencia, hay conflicto, guerras, finalmente Dios es soberano. Dios tiene todo bajo control. Y antes de que el pueblo de Dios perezca o de que desaparezca por todo lo que está sucediendo, Dios ha de venir
a intervenir para resolver el problema que el hombre creó, que el enemigo creó. O sea, Dios no creó el mal, sino que previó su existencia y buscó el antídoto para ella. Son cosas muy diferentes. En la parte del martes estuvimos viendo que Dios es el juez y cómo esta parte de lo que tiene que ver con lo que dice el Salmo 75, de que Dios quebrantará el poderío de los pecadores, porque el poder del justo será exaltado. Cómo Dios, a pesar de que tiene su ira, la reserva para aquellos que en este caso no se quieran despegar del pecado, porque Dios desea eliminar el pecado. Y de esa manera vemos que Dios, como Rey soberano, también es legislador y juez. O sea, Él es el que tiene todo bajo control. En la parte del miércoles estuvimos viendo, se acuerda siempre de su pacto y cómo el asunto de saber que Dios es el Salvador, que Dios en el momento del juicio lo está haciendo en favor de su pueblo, para beneficio de su pueblo. Y finalmente, esto de que Dios es el juez y que su juicio es en favor de nosotros, se demuestra básicamente con algo que yo mencioné, y es que como los profesores modernos, cuando ellos ven que varios estudiantes sacan malas calificaciones, ellos se autodenominan como el problema de todo eso, porque ellos no le enseñaron correctamente. ¿Cuánto más Dios, a todo aquel que haya hecho pacto con Él, no ha de salvar a su pueblo por Él mismo? Porque esto es finalmente un juicio a la divinidad. No es un juicio solamente al ser humano, porque el enemigo trajo esta duda ante el universo, pero Dios siempre se acuerda de su pacto y demuestra que a pesar de que Él es justo, de que su juicio está basado en la ley, aún así Él nos saca el amor de la ecuación. En la parte del jueves estuvimos viendo sus testimonios son muy firmes y cómo el hilo conductor del Salmo 19, 119, 18, 25, entre otros, era el asunto de que la ley de Dios es perfecta, es justa, es buena, y cómo esa firmeza de que Dios no cambia nos ayuda a tener estabilidad en lo que tiene que ver con nuestra adoración al que la merece. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido esta semana? Hemos aprendido que el Señor reina, que Él es soberano y que muchas de las características de Él se pueden evidenciar en el libro de los Salmos. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, cada día más para poder seguir aprendiendo y seguir aplicando todo esto que hemos aprendido. Que esta semana, Señor, que comienza, prontamente tú nos ayudes a vivir una vida y una experiencia cristiana diferente. Que esto que hemos estudiado no se quede en el vacío, sino que podamos primero interiorizarlo, ponerlo en práctica y luego también compartirlo con nuestra familia, con nuestros amigos, con todo el que nos rodea. Ayúdanos, oh Dios, para saber que tú reinas, que a pesar del problema que estamos quizás enfrentando o que hemos de enfrentar, sabemos que tú tienes el control y que tú nunca has de desamparar a tus hijos, porque tú siempre estás pendiente de nosotros. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para la próxima semana. El Señor oye y salva. Esto se va poniendo cada vez más interesante
en el marco de este trimestre, el primer trimestre del año, el libro de Salmos. Y estamos hablando de que para esta semana próxima estará nuestro hermano y amigo Omar Medina junto con su asesor teológico, Humberto Méndez. Esta semana hemos estado compartiendo con ustedes la lección número 3, El Señor reina, con el texto a memorizar de Salmo capítulo 93 y el versículo 1. Salmo 93, 1. El Señor reina, se vistió de majestad. El Señor se vistió, se ciñó de fortaleza, afirmó el mundo y no se moverá. Salmos capítulo 93 y el versículo 1. Así como habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza. Recuerden, es una emisora que está 24/7 y pueden escribirnos vía WhatsApp al 203-302-0397. Una vez más, 203-302-0397 es la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza, además del correo electrónico roasisdeesperanza@gmail.com. roasisdeesperanza, todo pegado, @gmail.com. Además, recuerden que pueden sintonizarnos no solamente a través de las aplicaciones, como ya saben, algunas están en mantenimiento, se está tratando, ¿verdad?, de sacarla prontamente nuevamente en los diferentes dispositivos o en las tiendas de aplicaciones, tanto en la Apple Store como en la Play Store, pero también pueden sintonizarnos por medio de TuneIn Radio o TuneIn Radio, si se diría en español. El asunto es que si también desean no solamente escucharnos por ahí, pueden decirle a los dispositivos de Amazon Alexa, simplemente Alexa, toca Oasis de Esperanza en TuneIn. Y es muy probable que en este momento se estén tocando ya o esté respondiendo Alexa, pero qué interesante que pueden sintonizarnos por esa vía. Además, tenemos una página principal, radioasisdeesperanza.org. radioasisdeesperanza.org es la página principal, incluso donde usted puede enviar su donativo, donde puede ver el número de la radio y otras informaciones adicionales que más adelante serán cada vez más actualizadas, incluyendo la programación de toda la semana. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.